doña Consuelo. Hola, Juli. Bueno, excelente su comentario. Y a propósito de la parte final, el pacto social es una necesidad. La cohesión social en estos tiempos de incertidumbre global Así es. uno de los activos fundamentales de cualquier sociedad para atraer inversión, sobre todo ahora que estamos hablando de motivar la llegada de inversión extranjera. El mundo está en un estado de incertidumbre, los precios no solo se disparan en República Dominicana, sino que también en otras partes del mundo. Habíamos advertido que la gestión de la pandemia, mucha gente me criticaba cuando decíamos que el virus era un tema sanitario, pero la gestión era un tema político, porque desde los gobiernos, son las autoridades las que toman las decisiones de cómo gestionar el virus. Claro, asesorado por un equipo que no necesariamente tenía que ser todo sanitario, debía participar también gente vinculada a otros sectores que son clave para mantener la salud de la población, como la alimentación es clave para mantener la salud de la población. Es decir, un pueblo que no dispone de los recursos que necesita para garantizar la alimentación, pues definitivamente es un pueblo que no podrá preservar su salud. Otro factor importante para preservar la salud en estos momentos es el tema de los recursos económicos. La mayoría de las finanzas públicas de todos nuestros países quedaron menguadas por el tema de los costos de enfrentar los ceses de actividades económicas, sobre la base de otorgar subsidio a la gente que perdió sus empleos por los cierres y también a gente que no tenía otros medios de ingreso o a gente que salía a la calle a ganarse la vida y que en este momento no se le iba a poder salir a ganar. Pues cerramos y no teníamos certeza, y era una de mis mayores preocupaciones, lo planteábamos desde el principio, de cuándo íbamos a abrir, porque sabemos por experiencia, y todo el que ha leído algo aquí lo sabe, que un virus llega, pero los virus no se van. Es decir, el virus, usted o aprende a vivir con él, o aprende a vivir con él. No hay más alternativa. Y eso significa desde vacunarnos para garantizar la inmunidad, generar inmunidad colectiva, o definitivamente esperar cuál es el impacto, cuál es el choque que vamos a tener. La realidad es que hemos llegado a esta altura, tenemos un repunte evidente de los contagios, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, por nuestra insensatez e irresponsabilidad en asumir el distanciamiento, en disminuir las actividades, los teteos, como se le llama, las actividades donde nos juntamos, y también mucha gente cree que porque ya estamos vacunando, pues el virus se fue. La verdad es que con todo y las vacunas necesitamos mantener por un tiempo el distanciamiento, las mascarillas en los lugares cerrados y evitar los lugares donde hay aglomeraciones, sobre todo cuando estamos en lugares bajo techo. Esas son parte de las decisiones que tenemos que tomar. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el contrato, la prolongación del contrato de la Pfizer, un contrato cuestionado, con muchísimos elementos cuestionados. No solo ha sido cuestionado en República Dominicana, sino también en otros países, pero hay una realidad objetiva, señores. Ese no es un contrato que se lo inventó la República Dominicana, ni que Pfizer lo hizo para República Dominicana. Ese contrato lo hizo Pfizer para donde Pfizer opera. ¿Y por qué lo hizo? Por la premura, por la urgencia, y también porque la demanda de vacunas supera en un 1000% la oferta. Si los dominicanos no quieren firmar el contrato, pues hay 50,000 que lo quieren firmar. Entonces, por eso el que está hablando tonterías, cuestionando un contrato que la República Dominicana no tiene opción, simplemente va a hablar tontería y va a hacer politiquería. Pero el contrato es un contrato marco que Israel utilizó para garantizar sus vacunas previas. ¿Por qué nosotros no lo tuvimos antes? Porque, señores, Pfizer tenía prioridad en los países donde se produce Pfizer. Hay gente que dice, no, que China es muy solidaria. Señores, China no tiene problema de COVID. Y es verdad que lo es.
porque ellos pueden decidir venderle la vacuna a otros que la quieren. Tampoco China tiene las vacunas que el mundo necesita. Debemos ser gratos con ellos, entender como valiosa la decisión política, como la entendimos en su momento, y le entendió el presidente Abinader, independientemente de que fue una decisión del presidente Medina, de aperturar las relaciones con China. Eso es algo positivo. Y nosotros creemos que sería una tontería o venir a hablar disparate a ustedes decir que no lo era. Pero China nos está mandando vacunas porque Wuhan, que fue donde surgió el virus, y recuerdo que Julio y yo coincidimos aquí en este punto, coincidimos en el punto de que decíamos, bueno, si mi hijo tuviera, cuando estaba los estudiantes allá, yo le diría que se quede, preferiblemente, y que termine su carrera, porque el virus va a llegar aquí y tendremos menos medios para afrontarlo que el que iba a tener una potencia mundial, y una potencia mundial construida en base al trabajo, como se construyen las potencias, como es China. Entonces la realidad es que los chinos van a producir ahora 1.000 millones, eso fue un acuerdo que leí esta semana a través de RFI, 1.000 millones de dosis de vacunas de Pfizer. Entonces Pfizer va a poder ampliar su mercado. ¿Dónde puede producir eso? Donde se está trabajando y se está produciendo. Donde no han creído que deslocalizar el empleo y dejar a la gente dependiendo de los subsidios o a su suerte es un medio para enriquecer y para engrandecer ningún país. Lo que tomaron la decisión de deslocalizar y pensaron que la gente iban a ser prescindibles, es decir, que no eran necesarias, ya el trabajo humano no es necesario, se equivocaron definitivamente. Esa es la realidad. Ahora, Oli, perdóname, sí. Oli, perdóname, buenos días, un abrazo, perdón. Sí, le escucho. Israel utilizó su población de conejillo de indias, y perdona, sí, sin consultar, cogió con Pfizer a vacunar a todo el mundo. Así es. Y con eso, las reacciones que tuviesen los israelitas, el pueblo, se lo comunicaban a Pfizer. Quiere decir que el acuerdo con Israel era poner a la población de Israel de conejillo de indias para la vacuna, Pfizer. doña, cuando la vacuna se decidió, y es el sistema del ARN, que el sistema que ellos están utilizando, sí. Incluso, ¿por qué nosotros, a pesar de tener la Sinovac y de tener la AstraZeneca, estamos yendo a esta vacuna? Porque hay gente que no se puede aplicar las vacunas que aquí se están aplicando. No estoy hablando de eso y estoy totalmente yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Vacunas, bienvenidas sean. No le estoy desmintiendo lo que dice, doña Consuelo. Pero lo que quiero es aclarar que Israel lo que cogió su población de conejillo de indias en un acuerdo con Pfizer. Pero, ¿usted quiere que le diga algo? Sí. Es preferible al tema de los cierres, señores. Las consecuencias. No. Oiga, eso es una política nazi de los israelitas. Nazi. De coger la gente de conejillo de India y vacunarla para entonces reportarle a Pfizer las reacciones. Mire, sin preguntarle y sin llegar a acuerdo. Aquí tú tienes la posibilidad de ponértela o no. Allá había que ponérsela. No me venga con eso. Doña, es lo que estoy destacando. Doña, la vacuna hay que ponérsela en todos los países. Porque cuando usted le dicen que usted no puede abordar un avión si no está vacunado, cuando usted le dicen que usted no puede andar sin los incómodos barbijos, mascarilla en la cara si usted no está vacunado, cuando usted no puede accesar, usted simplemente es un paria si no está vacunado. No puede entrar en una estación bancaria si no está vacunado. Lo que sea, pero es optativo. O sea, tú puedes decidir aquí no ponértela. Yo le entiendo. En cualquier parte. Lo único eso va a ser a los países más pobres de África, si acaso, le tocará como. Sí, pero en el mundo, la verdad es que Estados Unidos está enfrentando la situación. Es decir, la verdad es que Estados Unidos está enfrentando la situación. La verdad es que Europa está enfrentando la situación. Si usted ve los niveles de vacunación, por ejemplo, en España, Francia, Alemania, incluso Bélgica, los países europeos, los 27, por ejemplo, que forman parte de la Comunidad Europea, se va a dar cuenta también de que
hay una situación que Occidente está afrontando ahora mismo. Pero tiene que hacerlo. Oye, eso no es el punto. Entonces, el punto es la forma en que Israel lo hizo. Doña, que yo no lo voy a saludar porque fue una forma como si fueran nazis haciendo experimentos en los campos de concentración. De acuerdo. Eso fue lo que hizo el gobierno de Israel, de Netanyahu. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy hablando de más nada. Les recuerdo que Israel, que al ser un régimen parlamentario, estoy de acuerdo con usted, las decisiones no la toma solo Netanyahu, exceptuando la de responder también, a una no me venga con ese legalismo barato. Ya. Cogieron la población de conejillos de India. Punto. Doña, allá en Israel. Pero en este punto yo sé que usted y yo vamos a estar de acuerdo. Mire, a nosotros nos visitó hace alrededor de un año un amigo, nos visitó aquí al programa. Sí. Y ese amigo tiene una empresa en República Dominicana. De esa empresa, el personal administrativo era dominicano. El personal operativo era personal legal e ilegal haitiano. Me decía el amigo, tengo un serio problema. ¿Cuál es? Bueno, yo tengo un socio extranjero, el socio es mayoritario frente a mí, entonces él está trayendo el 20%, es decir, recordamos que el código laboral nuestro habla de un 80-20, el 80% estaba un 80% invertido en el recurso humano que tenía en operación, 20% dominicano y 80% la mano de obra más barata que se ofrecen en la República Dominicana, que eran ciudadanos haitianos, que cruzaron y hacían su trabajo aquí. Ellos no tenían la culpa de estar ahí, sino simplemente, como nosotros, como cualquier ciudadano, andan buscando el mejor lugar para trabajar donde tengan mejores condiciones. Quien tiene que regular es el que gobierna, el que tiene que garantizarle a la gente que tiene menos posibilidad de establecer reglas que lo beneficien, quien tiene que garantizar control migratorio para que su salario no se deprima, para que no haya una sobreoferta de mano de obra, es el gobierno. Pues mi amigo me decía, mira, ahora, después incluso que yo hice renunciar a algunos técnicos como contadores y eso de otra empresa para trabajar aquí, me da pena porque mi socio, que es dueño del 56%, trajo un grupo de gente del país, de donde son ambos, porque hay uno que es dominicano, pero a la vez extranjero, que era el socio en minoritario y director operativo de la empresa. Él dice, él me trajo todo el personal y me dice que tengo que cancelar a la gente de aquí, los dominicanos. Así que ahí en esa empresa, dominicano nada más voy a hacer yo y es porque tengo doble nacionalidad, doble ciudadanía, vamos a decir, porque nacionalidad nada más es una. Y le digo yo, ¿cómo está ocurriendo eso? Dice, no, yo le dije a mi socio que esa gente necesita visa laboral. Lo que me extraña es que el gobierno dominicano le emite visa laboral a esos extranjeros para que yo despida a los dominicanos que trabajan ahí. Entonces, realmente hemos tenido una práctica en el ejercicio del derecho laboral, que el único que interesa es el dueño del capital. El único que interesa. Los dominicanos somos prescindibles. Para conseguir un empleo hay que irse en Yola para Puerto Rico. Hay que buscar para donde diablo irse. Porque no hay a nadie le interesa. A nadie le interesa. Pero que el dominicano quiera empleo. De trabajo, desde que subió, dijo. Ni cómo perdón, Oli. Tu ministro de Trabajo, para Luis. Ya final, que ya Julio me está diciendo. Habló de la dominicanización de la mano de obra en República Dominicana. Pero, oiga, tu ministro de Trabajo, estoy de acuerdo con él. Oiga, para ir al final, insisto en que solo hay una razón, y eso lo explica claramente Hajon Chan, para que un chofer de autobús de Bombay gane 50 veces menos que de Estocolmo. ¿Cuál es? Si usted necesita un chofer de autobús en Estocolmo, probablemente lo publique en el periódico y llegue uno o dos a buscar el empleo. Si lo publica en Bombay, tendrá una fila de 2.700 y por eso usted puede pagarle esos 2.700 al que menos cobre. Entonces, eso lo explicó Carlos Marx con el Ejército de Reserva. Julio. Cambio y fuera.